Buenas noches, nosotros somos el grupo 16. Vamos a realizar la sustentación de la entrega 2 correspondiente a la semana 5. Nuestro grupo está conformado por Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Naudi Yasmín Correcha Ordóñez, curso cuarto semestre de Negocios Internacionales. Buenas noches, mi nombre es Ingrid Marcela Flores, Contaduría Pública, tercer semestre. Buenas noches, mi nombre es Luisa María Melo, estoy en cuarto semestre de Negocios Internacionales. y yo, Iván Rodrigo Narváez, de Contaduría Pública. Para este trabajo, inicialmente, con datos de la economía colombiana, nos piden hallar inicialmente el valor de la demanda agregada autónoma, teniendo en cuenta que esta es la cantidad de bienes y servicios que se requieren para comprar las familias, empresas, el Estado, y la suma de consumo de inversión y de gasto público. Tenemos la fórmula de la demanda agregada, que sería el consumo, que para este caso es de 10.000, más la inversión, que es de 6.000, más el gasto público, que es de 4.000, más las transferencias, que es de 1.600, y las exportaciones menos las importaciones, dando un total de demanda agregada autónoma de 22.600. Para el ítem B, nos piden hallar el valor multiplicador. Entonces acá tenemos los datos de la propensión marginal para consumir, que es 0.8, que es la función de consumo, la tasa de impuesto, que es 0.3, que es la tasa impositiva, y la propensión marginal para importar, que es del 0.06 de importaciones. Despejando la fórmula, hallamos que el multiplicador sería de 2. Muchas gracias, compañeros. Yo continúo con el punto C. La expresión matemática de la IS o mercado de bienes y servicios está dada por. Entonces tenemos que ingreso igual al multiplicador por la demanda agregada autónoma menos 300 por renta, que en este caso es esto una constante que tenemos en nuestra función de inversión. Esto nos da una función de ingreso igual a 42.200 menos 600 por renta. En la D tenemos la expresión matemática del mercado del dinero o KM, que es MP o de oferta monetaria es igual a la demanda de dinero. En oferta monetaria tenemos un valor de 4.000 y en la demanda de dinero L tenemos que es 0,2 Y menos 200 R. Despejamos el tipo de interés y nos da de interés de renta y tenemos una renta que es igual al 0,01 Y menos 20. Para el punto E tenemos el valor de la tasa de interés de equilibrio. Pues como ya tenemos nuestra función, reemplazamos de la IS en la ecuación LM. Entonces tenemos que el valor de la tasa de interés en equilibrio se reemplaza el ingreso del mercado de bienes y servicios en la ecuación de preferencias de mercado de dinero y se tiene que R es igual a 15.75. Gracias. Continuamos con el punto F, donde nos pide hallar el ingreso o precio interno bruto de equilibrio, donde buscamos reemplazar la renta de la preferencia del mercado con los bienes que se tiene, donde se busca hallar el mercado de bienes. Tomando la fórmula de Y, donde hacemos el reemplazo por R. Pasamos Y al otro lado, haciendo el despeje, y ya hallando ese despeje, lo colocamos a dividir, dándonos el modelo de gasto versus producto de equilibrio de cantidad de bienes y gastos, dándonos un valor de 35.750. En el punto G nos hacen la solicitud de hallar el valor de consumo de equilibrio, donde Y es el mercado de bienes, donde
Iniciamos con C, que son 10.000 más la función de consumo menos la transferencia de gobierno más la tasa impositiva, dándonos como resultado 31.620 del consumo en el equilibrio, donde el consumidor encuentra su mayor utilidad con los precios de los bienes que ellos mismos puedan adquirir. Pasamos a la H, donde nos piden hallar el valor de la inversión en el equilibrio, donde reemplazamos R en función de la inversión, donde tomamos los resultados del punto de la tasa de interés, donde se busca obtener margen de tasa de 1.275, dándonos una rentabilidad sin perder poder adquisitivo. Bueno, entonces acá tenemos en el numeral, en el ítems I, el superávit o déficit presupuestal, es decir, el balance del gobierno, donde tenemos que el gasto público es de 4.000, las transferencias del gobierno son de 2.000 y el 0.3 del, acá de la transferencia también, balance, donde tenemos que encontrar el balance, que es igual al 0.3 por 35.750 menos 4.000 del gasto público menos 2.000 de transferencias del gobierno, donde nos da un total de 5.325. En el numeral J, el superávit o déficit presupuestal, es decir, la balanza comercial, donde la balanza comercial se halla calculando las exportaciones menos las importaciones. Entonces tenemos acá que las exportaciones son de 2.000 y las importaciones son de 1.000 más 0.06. Entonces solamente reemplazamos para hallar Y, donde tenemos que 1.000 más 0.6 y pues reemplazamos el numeral Y con 35.750, donde nos da un total de 1.145. Entonces ahí pasamos a la gráfica, donde pues nos toca ubicar la tasa de interés y el ingreso de equilibrio en una gráfica de ISLM, donde pues IS es el equilibrio entre la inversión y el ahorro, y la LM es el equilibrio entre liquidez y el suministro del dinero. Entonces aquí vemos los valores de renta Y, donde pues aquí pues se puede observar que en la gráfica lo que hicimos fue 75.333 menos el mercado de bienes dividido a 600, donde también pues ahí vemos el equilibrio en la gráfica. Entonces, bueno, aquí pasamos al segundo punto, donde pues si el gobierno decide aumentar el gasto público en 1.000 unidades, ¿cuál será el nuevo ingreso y la tasa de interés? Entonces, con el incremento del gasto público en 1.000 unidades, tenemos que Y es el mercado de bienes, donde C es el costo, más la inversión, más el gasto, más las exportaciones, menos las importaciones. Entonces, ahí lo único que tenemos que hacer es reemplazar los valores y ahí vemos que al final el mercado de bienes nos da 23.600 menos los 300 por renta sobre 0.5. Entonces ahí lo que podemos hacer es calcular la tasa de interés del equilibrio, donde lo que tenemos que hacer es solamente restar 23.600 menos 300 por renta sobre 0.5, que nos da 4.000 más 200 de renta sobre el 0.2. Entonces ahí vemos solamente cambiamos los valores y ahí también pues vemos que es el 0.2 por 23.600 menos 300 de renta es igual al 0.5 y aquí pues también tenemos un total de renta de 17. Y aquí en el nivel de producción del equilibrio vemos que el mercado de bienes es igual a 23.600 menos los 300 de renta, por renta, perdón, sobre el 0.5 y ahí pues nos da, solamente pues tenemos que añadir el 17 que nos había dado en el ejercicio pasado,
de renta. Y ahí tenemos que 23.600 menos 300 por 17 de renta sobre 0.5 es igual a 37.000. Entonces ahí también podemos en la gráfica ubicar la tasa de interés y el equilibrio en la gráfica de, entre inversión y ahorro y entre el equilibrio entre liquidez y el suministro del dinero. Gracias. Bueno, damos continuidad entonces con el punto número 3, donde donde hallamos la función de consumo, que es C igual a 100 más la inversión. Donde ya la inversión ya la tenemos suministrada por el ejercicio que es de 70. Donde ya empezamos a hacer Y, que es el consumo autónomo más la propensión marginal por ingreso más inversión. Luego factorizamos para hallar el activo autónomo que hace referencia a la AA y con ello nos da el ingreso de equilibrio. Ya después terminamos por hallar el ingreso de equilibrio dándonos 850 que realmente hace referencia al ahorro autónomo de la que es demanda agregada que tiene que ser igual a la producción dada por cualquier tipo de empresa colombiana. Bueno, compañeros, continúo yo con el punto 4. Dice, en una economía cerrada sin sector público, refleja una función de consumo que es C igual a 50 más 0,6Y. Nos piden que, por favor, ¿cuál habría de ser la demanda de inversión para que la renta de equilibrio fuera de 501? Entonces, tenemos ya nuestro punto de equilibrio, que es 500, nuestro ingreso de equilibrio, nuestra demanda. Lo que vamos a hacer es reemplazar en la función de consumo estos 500 y esto nos daría 350. Deduciendo que tenemos una unidad y que si tenemos 500 y consumimos 350, nuestra inversión sería de 150. Sin embargo, también tenemos que inversión es igual a ingresos menos costos, que nos daría 150. Tenemos el punto B que dice, ¿cuánto tendría que aumentar la demanda de inversión para que la renta de equilibrio pase a ser 600? Volvemos a reemplazar esta vez 600 en nuestro ingreso y nos daría un costo de 410. Por ende, damos que es sobreentendido que tenemos 190 de inversión, o sea que nuestra inversión tendría que aumentar de 40 pesos más para tener una renta de equilibrio de 600. Muchas gracias. Compañero, discúlpame, no te escuchamos. Ahora sí, qué pena. En el punto 5 se nos pide que hallemos el multiplicador simple teniendo en cuenta los siguientes datos. Una disminución o un aumento de 40 en los gastos de inversión privados y tenemos que llegar a que se contraiga o se expanda en 120. Teniendo en cuenta que el efecto multiplicador hace referencia a que las variaciones que se producen cuando el incremento o decremento es una variable X, producen a su vez un efecto de incremento en la variable Y. Entonces, para esto utilizamos el aumento de los gastos de inversión, que son 40, y lo dividimos en el ingreso agregado, que nos da 0.33. Utilizando la fórmula de 1 dividido 1 menos los 0.33 que hallamos, encontraríamos que el valor de multiplicador simple sería de 1,4. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias para todos.